Buen día para todos. Hoy meditaremos en Hechos capítulo 14, de los versículos del 19 al 28, con el tema La semilla del Evangelio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La meditación de hoy nos dice: durante la tribulación, Dios permite que los santos produzcan muchos frutos. Los obstáculos crecen. Conforme a la gracia de Dios, los judíos persiguen a Pablo donde quiera que vaya, poniendo obstáculos en su vida. Apoyados por los judíos, los hombres de Listra apedrean a Pablo. Los mismos que procuraron adorar a Pablo y Bernabé como dioses, ahora han apedreado a Pablo, aunque fue dado por muerto. Pablo se levanta por la gracia de Dios y se dirige a Derbe. Los discípulos del Señor siguen creciendo en medio de la persecución. Al término del primer viaje misionero, Pablo y Bernabé toman la ruta más difícil para regresar. En lugar de volver por tierra de Antioquía, recorren nuevamente las ciudades antes visitadas, como Antioquía de Pisidia e Iconio. Además confirman los ánimos de los de Pablo y los invitan a permanecer como líderes en la iglesia para velar por las necesidades de la iglesia y afirmar la fe de muchos. La vida cristiana conlleva a aflicción, pero la esperanza del predicador consiste en levantar discípulos de fe que anhelen el reino de Dios en medio de la tribulación. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Seguimos con la meditación. Pablo y Bernabé regresan a Antioquía de Siria, desde donde fueron enviados como misioneros. El reporte misionero consiste en compartir la gracia que Dios nos ha concedido e informan sobre su viaje misionero. Narran los milagros y las grandes cosas que Dios hizo con ellos. Y como se difundió el evangelio entre los gentiles, también informan que Dios estuvo con ellos en el inicio, en el proceso y al final del ministerio. Aunque estuvieron expuestos a la muerte en varias ocasiones, además se informa que Dios ha abierto la puerta de la fe
a los gentiles, iniciando una nueva era de evangelización. Dios ha extendido el horizonte de campo misionero a través de Pablo y Bernabé, ambos apartados para el Señor y para su obra. Ellos enaltecen la obra de Dios de corazón, adjudicando sus méritos y esfuerzos al Señor. El evangelista debe de regocijarse y contentarse por el llamamiento de Dios. El propósito de la evangelización siempre debe de ser glorificar a Dios. Una carta a Dios. Dios, te exalto por haber utilizado a los misioneros dispersos a causa de la persecución para extender el horizonte y el alcance del Evangelio. Aunque los misioneros han tenido que superar las dificultades para anunciar el Evangelio por doquier, sé que tú, Dios, obras en medio de la tribulación y la dificultad. Familia, Dios les bendiga.